Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Estamos una tarde más aquí después del capítulo de la promesa. Me está encantando ver, por cierto, cómo Cruz se enfrenta a los Duques de los Infantes. Es que ya sabéis que los Duques de los Infantes son unos personajes que, aunque sean, pues, digamos, antagónicos, a mí me gustan mucho desde el principio de la serie. De hecho, yo les habría dado más papel todavía y los habría, digamos, no sé, les habría dado más profundidad a los personajes. Además, creo que los actores lo hacen muy bien. Pero bueno, esto no es un vídeo para hablar de los Duques de los Infantes. Como habréis visto en el título y en la miniatura, es sobre que los criados no tienen vida. Y diréis, Juan, ¿pero a qué te refieres con eso? Pues bueno, ahora os lo voy a contar, pero antes, como siempre, pues eso, soy Juan, hola. Y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis, para que sigamos creciendo y cada vez seamos más Promisers y más Clippers. Y por supuesto, recordad que tenéis en la cajita de descripción mi novela Postbellum, un thriller con mucha pasión ambientado en la España de 1920, que vamos, si lo leéis va a parecer que estáis viviendo en esa época. Muchas gracias a todos los que lo estáis comprando para estas navidades, que sois muchos, me escribís y bueno, y además pues yo veo los índices de las ventas, ¿no? ¿Queréis que os cuente una cosa? Bueno, no os la voy a contar. Mejor os voy a contar el tema del vídeo. Porque, ¿qué es eso de que los criados no tienen vida? Pues la verdad es que esto es algo que yo creo que ocurre en la promesa, pero que no es algo solo de la promesa. Creo que es algo que la promesa ha heredado de este tipo de series, ¿no? De las que son un poco así como arriba y abajo, donde tenemos por un lado los personajes de la familia, ¿no? Los personajes nobles, ricos y los personajes del servicio. Seguramente hayáis visto muchas series de este estilo. La más famosa diría yo que es Downton Abbey, que aquí creo que la ha visto casi todo el mundo. Actualmente tenemos en emisión La Edad Dorada, que terminó el otro día su segunda temporada, y luego los más veteranos seguramente recordaréis Arriba y Abajo, una serie ya de hace muchos años que hace poco también tuvo, hace como 10 años también tuvo su remake. Y bueno, y los que hayáis visto todas y estáis viendo La Promesa, pues coincidiréis en que bueno, el esquema siempre es un poco el mismo con los personajes. Como digo, tenemos los personajes de la planta noble, en este caso pues son los Luján, y luego los personajes del servicio, encabezados por el mayordomo y el ama de llaves, y luego el resto de doncellas, lacayos, mozos, cocineros, etc. Tanto Arriba y Abajo como Downton Abbey siempre se han considerado, incluso hoy en día, digamos, los buques insignia de este tipo de ficciones, los modelos, digamos, a imitar o de los cuales aprender. Y es de ahí de donde yo creo que viene este problema que encuentro en todas las ficciones de este estilo. Los criados no tienen vida. Lo que pasa es que en La Promesa, como es una serie diaria, salta más a la vista y se nota muchísimo más que los criados no tienen ninguna vida en absoluto más allá de su palacio. ¿Qué quiero decir? Pues que después de casi un año de serie, por ejemplo, ¿qué podemos decir de Teresa? Ojo, de Teresa antes de entrar a trabajar en La Promesa. Era la novia de Mauro y poco más. Y estaba en una casa muy buena y llegó aquí porque quería estar con su novio. ¿Qué podemos decir de Mauro? Pues casi que lo mismo que de Teresa, que tenía una novia a la que estaba un poco evitando y que llevaba un tiempo trabajando en La Promesa. ¿Qué podemos decir de Pía, más allá de que su padre se llamaba Diego? Pues que lleva un año en La Promesa y poco más. ¿Qué podemos decir de María Fernández? Absolutamente nada. No sabemos nada del pasado de María Fernández. Irónicamente, de los que sí conocemos el pasado, o sea, Petra, bueno, y por consiguiente Feliciano, Simona, Candela y un poco Rómulo, pero lo de Rómulo es más sospecha nuestra que confirmación, porque confirmado no tenemos nada sobre el pasado de Rómulo, solo son cosas que nosotros podemos suponer por la trama de otros personajes, pero resulta gracioso que de los que sí sabemos cosas del pasado es porque han sacado, digamos, historias truculentas, ¿no? De asesinatos, como por ejemplo el marido de Simona con el marido de Candela, o de cosas un poco turbias como la que se va a descubrir de Feliciano y Petra. Y yo la verdad he hecho en falta profundidad en los personajes del servicio, ¿no? He hecho en falta saber si tienen una familia o si no la tienen, saber qué relaciones han dejado atrás para empezar a trabajar en La Promesa, si son de lejos, si no son de lejos, un poco como por ejemplo lo que sí se ha hecho con Lope, y ayer mismo en el capítulo de ayer se hizo con Salvador, que fue más bien un recordatorio, porque la historia de los padres de Salvador ya se contó también al inicio de la serie. Los padres de Lope y los padres de Salvador trabajaban en una conservera de pescado en Cádiz, esta salió ardiendo y ambos se quedaron huérfanos y bueno, se quedaron al cuidado, al menos Lope, de sus abuelas. Esta historia, por cierto, luego un poco se olvidó cuando Lope se puso a hablar con María Fernández de que
que no había visto nunca el mar siendo de Cádiz. Porque era de Cádiz capital, no de Cádiz interior, que las conserveras de pescado están en la costa. ¿Ves? Eso es simplemente lo que yo creo que necesitan personajes como Teresa o como Mauro. Un trasfondo, una backstory que se dice hoy en día, simple, sencilla, que tampoco implique temas de asesinatos ni de secretos así ocultos, que se pueden tener obviamente. Al fin y al cabo los necesitamos para seguir sacando trama en una serie diaria. Pero necesito eso, que se les dibuje un poco más, que se les dé un poco más de profundidad, porque yo creo que eso es también lo que está causando. Yo leo muchos comentarios vuestros en los que decís que la parte del servicio no se entretiene. O más que no entreteneros, como que los personajes de arriba, ¿no?, de la zona noble os resultan más interesante. Y sí, yo puedo entender por qué es, porque de los personajes, incluso de los malos que os ponen de los nervios como Cruz o Lorenzo, sabemos muchísimo más, tienen una profundidad, digamos, con relación a otros personajes muchísimo más grande. Pero claro, esto que digo, que ocurre con los criados, de que no tienen vida, de que no tienen una vida anterior, es algo que se hereda de los patrones de Downton Abbey e incluso de la Edad Dorada, que es del mismo creador de Downton Abbey. Que bueno, por cierto, por si no lo sabéis, esas dos series, Downton Abbey y la Edad Dorada, tienen un único guionista, un único señor que se ocupa de absolutamente todo. En Downton Abbey los criados eran muy interesantes, pero sus vidas pasadas igualmente no existían apenas. Es como si no hubiesen existido, como si no hubiesen vivido antes de entrar en Downton Abbey. Había algunas excepciones, como aquí en La Promesa, pero básicamente eso. ¿Sabéis dónde sí que lo he visto? Y es una fuente, digamos, de inspiración que Joseph Sister, el creador de La Promesa, menciona mucho. Es la película Gosford Park, escrita, por cierto, también por el creador de Downton Abbey. Esa película que si no habéis visto yo os recomiendo que vayáis a ver, sobre todo porque si habéis visto La Promesa vais a ver que es bastante como La Promesa pero en formato película. Tiene los personajes del servicio más interesantes que yo he visto nunca. Todos tienen una buena backstory, todos son personajes bastante redondos y todos tienen una participación muy activa en la trama, sobre todo la que es el equivalente a Pia. No os digo más para no haceros spoilers, pero ahí, por ejemplo, sí que tenemos eso, unos personajes del servicio con un buen trasfondo. A mí me falta saber, por ejemplo, pues de la familia de María Fernández, si tenían necesidades, qué fue lo que la empujó a venir a trabajar a La Promesa o a meterse en el servicio. Obviamente sabemos las respuestas básicas, el hambre, el que necesitaban un sueldo, que tendrían muchos hermanos y habría que ponerlos a trabajar. Pero yo creo que está bien que nos lo cuenten, que tengamos también ese tipo de tramas o de escenas o de momentos en los que tampoco hay que estar aquí todo el rato con asesinatos y con crímenes y con grandes misterios y grandes secretos que luego tardamos mucho en descubrir. Yo creo que con esas pequeñas perlitas, con esas piezas de momentos cotidianos, de momentos de la vida, se puede apelar muy bien al público general, porque seguramente aquí, sobre todo las seguidoras mujeres más mayores, seguramente hayáis estado sirviendo en casas igual que han estado mis vecinas o vuestras madres, porque era algo muy común y creo que se puede apelar, digamos, a ese tipo de público y a esas vivencias, porque ni siquiera creo que sabemos cómo se conocieron Mauro y Teresa. Pues seguramente pues se conocerían de su pueblo y ya está, pero se puede contar, se puede adornar, se puede hacer bonito, se puede hacer épico y todo. No sé, Pía, ¿dónde ha estado Pía antes de trabajar en La Promesa? ¿Por qué llegó a La Promesa? ¿Le pasó algo en su casa anterior? ¿Ha sido feliz alguna vez? No sé, Rómulo, bueno, Rómulo es que te puedes poner a sacar trama de su pasado y ahí sí que te da para capítulos y capítulos y más capítulos. Pero en esencia, me falta que los personajes del servicio tengan, además de un pasado, intereses propios, porque también vemos que básicamente sus intereses son siempre el trabajo, sacar a la familia adelante, la familia, que viven a la familia Luján como si fuesen sus familiares, cuando no es así. Y eso sí que me parece un poco más irreal, porque uno podía desarrollar cierta lealtad a sus patrones e incluso cierto cariño en algunos momentos, pero hay personajes, por ejemplo, que no tienen ningún trato con los miembros de la familia, o que el trato único lo tienen con Cruz, que ya sabemos que muy buena con el servicio no es. Entonces, como que me falta que los personajes tengan aspiraciones más allá de las que tienen en la servidumbre, más allá del bienestar de una familia que no es la suya y que tampoco se preocupa mucho por ellos. Por más que Manuel o Catalina o Martina sean muy amables con el servicio, a ellos ni les van ni les vienen los problemas del servicio. Y eso es algo que sí que creo que no tiene prácticamente ningún personaje más allá de Lope, que su sueño era ser chef y ya habéis visto lo rápido que ha cambiado de opinión simplemente por estar en La Promesa, por estar en una casa donde los caprichos de Cruz le pueden costar su futuro a la primera de cambio.
Como digo, esto es una cosa que La Promesa hereda de las series de este estilo y creo que es algo que en series futuras, e incluso en La Promesa si nos dura muchísimo, debería de evolucionarse. Recuerdo, por ejemplo, en Acacias 38 que los personajes del servicio sí que eran personajes completamente redondos e independientes de sus señores. La relación con los señores estaba ahí porque, bueno, al fin y al cabo trabajaban en sus casas, pero todos los personajes tenían una trama propia, tenían un pasado bien sólido, bien construido, que les daba una personalidad bastante compleja. Y bueno, y que tenían todo esto que yo estoy diciendo. No sé vosotros si opinaréis como yo, me lo podéis decir en los comentarios. Y bueno, no sé, yo por mí, mi resumen es ese. El servicio, los personajes de los criados no tienen vida propia. Me decís vuestra opinión y nada, si os ha gustado el vídeo, le dais me gusta, que me ayuda mucho, y os suscribís si no lo estáis, que me ayuda todavía más. Y como siempre os digo, al final de cada vídeo tenéis disponible también mi novela Postbellum. Si vais a entrar de nuevas en la moderna, pues también podéis entrar de nuevas en Postbellum, una historia ambientada en el Madrid de 1920, aunque se visitan varias zonas de España, sobre todo Sevilla y Ubrique, en la Sierra de Cádiz. Y es una novela donde se conoce muy bien el ambiente de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y cómo en España el conflicto sirvió para asentar riquezas descomunales como la de mi villana, Juana Janeiro, que es una traficante de mercurio bastante investigada, entre otros por nuestros protagonistas, que no saben que ambos están detrás de ella investigándola. Acacio Alborg, un valenciano que acaba de llegar a Madrid para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, y Eren, un alemán que esconde mucho, y bueno, esconde tanto que es que no os podéis ni imaginar el secreto que oculta. Y así, investigando ellos a nuestra villana, es que se enamoran y comienza su historia de amor. Pero doña Juana, igual que doña Carla, doña Genoveva, doña Francisca, doña Cayetana y todas las doñas que hemos tenido en la tarde, es una mujer de armas tomar y no va a dudar en poner a ambos en jaque. Tenéis el enlace como siempre abajo en la cajita de descripción y yo con esto me despido. Un abrazo.